Hablamos de la protección legal a estos niños y niñas, pero además de garantizar su seguridad hay que trabajar para mejorar también su bienestar. Niñas como las hijas de Maguette, de 2 y 4 años, que han pasado por esa experiencia que ya más o menos todo el mundo conoce, han perdido a su madre, la han visto al parecer morir, se han quedado solas con su cadáver durante horas. La Diputación de Vizcaya se hizo cargo de las pequeñas, su tío ha planteado la adopción. Pues esta institución, la Diputación, tiene un programa, Txikiak, de intervención especializada en menores víctimas de violencia de género. Es un programa que es pionero para atender a estos niños y niñas y se desarrolla a través de la entidad Berriztu. Luismi Uruñuela es el director de esta asociación que atiende a menores víctimas de la violencia de género en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Está también aquí en los estudios, Gabón. Gabón. ¿Quieres hacer alguna matización? Sí, un poco que yo vengo a hablar desde la Asociación Educativa Berriztu y de toda su experiencia desde el 2003 con niños y niñas víctimas de violencia de género, tanto en Euskadi como en Navarra. El programa que has citado es uno de ellos, pero nuestra experiencia se remonta a más territorios y a más años. Hablamos de niños y niñas víctimas de la violencia de género, de la que llevan a cabo hombres hacia mujeres. Porque por aquí también nos llegan algunos mensajes. No habláis de la violencia de las mujeres hacia los hombres. ¿Cuántos casos has tenido de violencia de mujeres hacia sus hijos? Pues ninguno. Ninguno. Yo no sé si en otras partes esto será muy abundante, no nos consta para nada, pero no hemos recibido nunca ningún caso de esas características. Normalmente siempre ha sido, al 100% siempre han sido los padres. Bueno, lo digo porque alguien parece a veces establecer una equivalencia entre una violencia y otra, numéricamente no tiene nada que ver, digo, porque... No, con respecto a los menores por lo menos no, y con respecto a la violencia de género en general, pues estamos hablando de más de un 95%, es lo que dicen las estadísticas, no lo digo yo ni es opinión mía, son los números puros y duros y fríos, ¿no? Bueno, pues los números, para quienes nos están preguntando también por ello. ¿Por dónde se empieza con estos menores, Luis? Ya. Bueno, se empieza dejándonos impactar. Se empieza, técnicamente se dice observación, técnicamente se dice pues pasar determinadas pruebas, hacer determinadas entrevistas. Eso es técnicamente, pero si solo nos remitiéramos a eso seríamos como máquinas frías, ¿no? Es decir, se empieza por como hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que sabemos y con el niño, con la niña que tenemos delante, como dejarnos impactar con los 5 sentidos bien despiertos para ver qué es lo que nos está transmitiendo, incluso a través del silencio, de la rabia, de la violencia, de donde sea, ¿no? Tenemos que ser capaces de tener unos radares muy potentes para captar todos sus mensajes, ¿no? Claro, porque todos no llegan y hablan. Claro, si atendemos a niños o niñas muy jóvenes en una edad incluso preverbal, pues evidentemente los radares tienen que ser muy finos para detectar conductas, para detectar a través del juego, etcétera, ¿no? Sí, pero no es imposible hacerlo, lo hacemos, sí. Decíamos que antes hay algunos que son muy pequeñitos y parece que ellos, bueno, pues que son como impermeables, ¿no?, a estas situaciones, o que lo van a olvidar, que su memoria es más frágil que la de los niños que son mayores. Bueno, nuestra experiencia en cuanto al rango de edades va desde los 17 años, 18 años, hasta los más pequeños que hemos tenido de 2 años y pico. Los de 2 años... Pues los de 2 años todavía nos exigen mucho más un radar potente, pero también nos exigen mucho más, nosotros en Berriztu le llamamos implicación, ¿no? Es decir, más allá de lo profesional, evidentemente hemos hecho todo tipo de formaciones, controlamos las técnicas más modernas que puede haber en el mercado, ¿no? Pero solo eso es condición necesaria, pero no suficiente ni de lejos, ¿no? Si no nos implicamos, y implicar muchas veces supone poner nuestra afectividad en juego y poner nuestra afectividad al servicio de la ayuda que vamos a prestar, especialmente cariño, ¿no?, y especialmente aceptación, sin eso no conseguimos que estos pequeños vayan poco a poco confiando, porque se van a fiar de nosotros, porque vivimos de ello.
pues no tienen motivos. No lo sabrán verbalizar como lo estoy verbalizando yo, pero lo comunican claramente de mil maneras, ¿no? Entonces, si no nos ganamos su confianza, pues no tenemos nada que hacer. ¿Por qué voy a confiar otra vez en un adulto o una adulta que me han fallado, ¿no? Una pues no ha podido sostenerme y el otro pues me ha hecho sufrir mucho, ¿no? ¿Por qué voy a confiar? Entonces, ese es el proceso, ese es uno de los mayores desafíos que tenemos, ¿no? Pero si estamos dispuestos a poner en juego nuestra propia afectividad, eso normalmente se suele conseguir, ¿no? ¿Cómo se afronta que el causante de lo que te ocurre, de lo que le ocurre a tu madre, claro, es tu padre? Yo eso no se lo he preguntado antes a Leire, ¿no? Ella hablaba de la vergüenza que le daba contar qué ocurría en su casa, del miedo que pasaba, de la culpabilidad, pero me imagino también los sentimientos encontrados que pueden darse en un pequeño, porque no deja de ser su padre, ¿no? Es una figura que le ha cuidado, le ha querido y en un momento determinado pues las cosas cambian. No lo ha cuidado mucho ni la ha querido mucho. No, pero algunos pueden entender que sí lo está haciendo, si no perciben esos episodios de violencia directamente. Normalmente se suelen percibir, sí. Es inevitable prácticamente. Habrá alguno que no, ¿verdad? Pero yo no me imagino a un maltratador acostando cariñosamente a sus hijos y a sus hijas, cerrando la puerta despacito, bien cerrada para que no oiga, ir a la sala y empezar a sacudir a su mujer. Yo no me lo imagino así. O sea, normalmente no se suelen parar, ¿no? a ver esas cosas. Es más, es decir, ese razonamiento que has expresado sobre todo se suele dar en los más mayores, ¿no? Ya supone un grado de capacidad de razonamiento muy interesante, muy importante, que eso es a partir de los 16 años, ¿no? Especialmente de los 10 en adelante, hacia abajo no se plantean, es que es mi padre, debiera haber sido, no, sino esta persona me hace esto, ¿no? Esta persona me asusta. Lo viven mucho más, no tanto desde la razón, sino desde el cuerpo, con las manifestaciones somáticas tremendas, o desde la afectividad con, sobre todo el afecto que más se suele detectar es la emoción del miedo, ¿no? O somatizaciones de este miedo, ¿no? A veces algunos lo exteriorizan desde la rabia, pero normalmente no suele ser así, suele ser más miedo, ¿no? Le preguntaba también a Leire, ¿cómo le has dado la vuelta? Y mi pregunta es, ¿todos consiguen darle la vuelta? Es decir, asumir que eso ha sido así, que esa parte de su vida ha sido de esta manera, que la vida es larga, que tienen oportunidades. Sí, eso. Lo importante es conseguir que vuelvan otra vez a establecer, a poder establecer libremente y confiadamente los vínculos de unión con adultos, ¿no? Nos la estamos jugando a ese nivel, no tanto a nivel de ideas, ¿no? Sino de me puedo fiar y puedo establecer con estas personas vínculos. Si consiguen establecer vínculos de afecto con nosotros sí. y se fían, luego paralelamente también trabajamos con las madres y para un poco para resituarlas y resituarlas también como madres, ¿no? De tal manera que ellas puedan acabar lo que nosotros hemos hecho con sus hijos, lo puedan acabar haciendo ellas. Si eso no se da, no hemos acertado en nuestro trabajo. Y normalmente se suele dar. Normalmente las madres acaban sosteniendo a sus hijos y acaban estableciendo con ellos o con ellas vínculos de afecto suficientemente seguros, ¿no? ¿Quién nos busca en la asociación? Quiero decir... Pues las administraciones públicas, sí. Los gobiernos, diputaciones, ayuntamientos... Sí, en cada territorio histórico hay a través de las entidades, los servicios sociales o las direcciones encargadas de esto. ¿Cuántos años lleváis en Berriztu? Berriztu tiene 27 años. Claro, ¿no? Parece que surgió ayer, ¿no? Que hablamos de estas cuestiones desde hace relativamente poco tiempo, entre comillas. Sí, y además nosotros nos movemos un poco entre victimarios y víctimas. También trabajamos con agresores, con jóvenes violentos que han cometido delitos muy gordos y víctimas, ¿no? No solo sus víctimas, que también, sino otro tipo de víctimas. Nos vemos ahí en todo lo que sea la violencia y manera de resolver los conflictos entre personas de manera violenta, pues ahí estamos metidos desde hace 27 años. ¿Trabajáis también con maltratadores? Sí, también. Claro, esa también es otra de las cuestiones, ¿no? O es la cuestión fundamental.
trabajar con ellos para evitar luego todo lo que se desencadena, ¿no?, de esos comportamientos. Sí, sí. Lo que pasa que... La pregunta es si un maltratador puede dejar de ser un maltratador. La pregunta... Sí, vale, me voy a dar la vuelta un poco. La pregunta es si en esta sociedad va a dejar va a haber alguna vez gente que no maltrate a los demás, ¿no? Es decir, más que esto. Mientras que es relativamente más fácil fortalecer a las víctimas y empoderarlas, y la resiliencia de la que se hablaba antes, capacitarla y desarrollarla, que en una sociedad no haya maltratadores, ¿no? Entonces la respuesta es, a la pregunta que yo hacía, ¿trabajar en la sociedad? No tenemos respuesta. No hay respuesta. No tenemos respuesta. No, casos individuales, algunos Cada caso es particular. Sí, pero es un problema que a nosotros nos desborda por todos lados, porque es un problema, como se ha dicho antes, también social. O sea, nosotros individualmente poco podemos hacer, especialmente porque van a venir más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es que es una cadena que no se para nunca, ¿no? Y siempre continúan viniendo. Y las víctimas igual, pero a las víctimas ves cómo van progresando, ¿no? Mientras que nosotros... se trataría de trabajar en la prevención. Y se ponen muchas medidas y se habla del largo plazo y se habla de la conciencia y se habla de una reeducación. ¿Y si le damos la vuelta a la sociedad? ¿La ponemos patas arriba? A todos. Sí. Todos y todas. Sí. Hombre, si se puede hacer, si es factible. Toca todos los sistemas, toca todos los estamentos y pongamos las patas arriba. Y esa sería una de las patas de la solución. Posiblemente. Luis Miguel Uruñuela, te agradezco mucho que hayas venido también esta noche aquí a Gambara. Vale. Un abrazo fuerte. Vale. Agur.